Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a continuar con nuestras sesiones aquí en las redes sociales y posteriormente en edenmx.com.mx y en nuestro canal de YouTube. Vamos entonces a dar comienzo con nuestra charla del día de hoy, nuestro mini curso y súper sencillo el tema de hoy. Vamos a abordar desde tal vez un enfoque un poco diferente, las series y las repeticiones. Por ahí puede ser un tema que ya varios tengan dominado, cuántas series, cuántas repeticiones, con qué carga, etcétera. Entonces solamente vamos a dar por allí unos puntos de vista diferentes sobre las series y repeticiones para aterrizar toda esta línea de trabajo para los métodos de entrenamiento que podemos llevar a cabo en el gimnasio. Entonces vamos a dar comienzo. Recuerda que después puedes consultarlo en nuestro canal de YouTube y también a través de edenmx.com.mx y aquí en las redes sociales de Facebook e Instagram. Vamos entonces a comenzar. Soy Alfonso Israel y te voy a acompañar en la clase del día de hoy. Muy sencillo, entonces vamos avanzando con nuestros temas aquí en Escuela de Entrenadores. Muy bien, vamos a ver en un primer punto la repetición. Vamos a ver por allí algunos conceptos o cómo está reflejada en alguna literatura. Entonces vamos a ver en un primer punto repeticiones. Realizar un ejercicio desde el inicio hasta el final. Súper sencilla la definición con el objetivo de vencer una resistencia con parámetros medibles como el tiempo de ejecución, el peso o la carga a vencer, que se le conoce a todo esto como repetición. Y aquí deberíamos de buscar el pulir la técnica en cada uno de los ejercicios, no tal vez la técnica que venga tal cual en el libro, sino adaptar esta técnica de ejecución de acuerdo a la anatomía de nuestros entrenos. Va a ser muy importante revisar primero cómo está dispuesta la anatomía, la estructura de nuestro entreno y saber cómo adaptar parte del ejercicio, cómo ajustar el equipo, tal vez la carga, para que la ejecución se pueda hacer de la mejor manera. Y en este caso siempre vamos a buscar primero tener el gesto motor bien desarrollado antes que ponerle más peso, antes que poner más velocidad para poder ejecutarlo. Entonces, en este caso vamos a darle ese enfoque a la repetición, que cada repetición esté cuidada en la ejecución. Vamos a preferir entonces esta amplitud de movimiento sobre el peso y sobre la velocidad de ejecución en cada uno de ellos. Muy bien. Vamos avanzando ahora con serie, número de veces seguidas que se repite un mismo ejercicio. Las series agrupan cierto número de repeticiones separadas por periodos de descanso o por la ejecución de ejercicios distintos, en el caso de hablar de las biseries, de las triseries o de las superseries, en las que tal vez estamos deteniéndonos un poco para hacer un ajuste en el peso. Entonces, una vez que conceptualizamos las repeticiones, vamos a trabajar entonces con nuestras series. Y todo esto va enfocado también para generar parte de los factores que nos pueden dar el desarrollo de la hipertrofia o de la hiperplasia, si es el caso del objetivo de tus entrenos o el que tú tienes, por ejemplo, al practicar actividad física, el generar más masa muscular. Y entonces parte de esta combinación de series y repeticiones, las repeticiones ejecutadas con mucho cuidado y calculando bien el número de series que va a contener estas repeticiones, lograr, por ejemplo, el suficiente tiempo bajo tensión, el estrés metabólico y por otro lado el daño muscular, para que con esos tres factores podamos entonces decir que nuestro entrenamiento tiene este enfoque de generar más fibras musculares, en este caso una adaptación al entrenamiento de fuerza que lo conocemos como nuestras etapas de volumen o de hipertrofia e hiperplasia. Entonces vamos a empezar a combinar esto de las series con las repeticiones para poder ahora sí lograr este efecto del entrenamiento. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las series? En cada ejercicio se indica el número de series y el número de repeticiones de cada uno. Y en este caso vamos a tener los típicos ejemplos. 3 por 10 indica que hay que hacer 3 series de 10 repeticiones y comúnmente se suelen hacer de 2 a 4 series. Ahí depende este número de repeticiones que estamos poniendo en el ejemplo entre 8 y 12, dependiendo del objetivo. Por allí podríamos decir comúnmente que entre más se acerque a mi carga máxima, podría estar enfocando mi entrenamiento a ser un poco más fuerte y por eso estoy venciendo una resistencia con una carga mucho más alta y
y por el contrario, si me estoy alejando de este 1 RM, por ejemplo, o de esta carga máxima que en algún momento pude haber hecho una prueba para saber y tener un dato como parámetro de cómo funciona, entonces en este caso podría decir que tal vez estoy trabajando más resistencia muscular. Al tener menos carga, podría ejecutar más repeticiones y al poder ejecutar más repeticiones estoy teniendo más tiempo bajo tensión a mi músculo o a mi segmento corporal y voy a fatigar también el metabolismo o los sustratos que están proveyendo de energía para realizar esos ejercicios, esas repeticiones. Entonces ahí es muy variable esta línea de cuántas series y cuántas repeticiones. Vamos a revisar, por ejemplo, aquí tenemos cuántas series y repeticiones para un principiante intermedio y avanzado. Más que el número de repeticiones lo vamos a enfocar por el tipo de gesto motor y por la carga que vamos a ejecutar. Vamos por ahí a revisar un poquito más adelante en las diapositivas los tipos de carga, la clasificación que estamos por aquí sugiriendo de tipos de carga y con eso podríamos dar respuesta a saber cuántas series para cada uno de los niveles, por ejemplo, en los que podemos clasificar a un entreno. Porque podríamos decir que para un principiante vamos a poner menos carga y podría hacer más repeticiones, pero todo depende también del nivel de fatiga y de la técnica que ya tenga para ejecutar cada uno de los ejercicios. Y obviamente seleccionar también cuál es el gesto motor que va a ejecutar. Tal vez un principiante, por ejemplo, no está revisando, por ejemplo, no está todavía dispuesto para poder hacer un peso muerto, por ejemplo. Entonces, en este caso, puede ser que tenga que ajustar el gesto motor. Ok, al final les compartimos un poquito de las bibliografías para que puedan ahí profundizar un poco más en la información que por aquí estamos trabajando y de todas maneras se las compartimos en una publicación para que lo tengan a la mano y no tengan que esperar después a revisar otra vez hasta el final del video para que tengan por ahí este apoyo. Ok, vamos avanzando un poquitín para ir con la clasificación de las cargas, por ejemplo, y cómo vamos a trabajar esta línea. Bueno, repeticiones por serie. Esta es solo un parámetro. Recuerda que todos estos parámetros están enfocados en datos estadísticos, en pruebas que se han hecho, en algunos estudios e incluso en parte de la experiencia que pueden tener varios entrenadores. Y como parámetros o como recomendaciones necesitamos hacer las adaptaciones correspondientes a cada uno de nuestros entrenos y obviamente de acuerdo a los objetivos que se tengan para practicar la actividad física. Obviamente vamos entonces a verlo como unas pautas que pueden ustedes modificar de acuerdo al conocimiento que tengan y obviamente a los resultados que buscan y a las características individuales de su entreno. Recordemos por allí que lo primero que deberíamos de hacer es un diagnóstico y con base en ese diagnóstico empezar a planear y ya con esa planeación hacer esta prescripción del entrenamiento, ejecutar, corregir y tener nuestros días de control para poder revisar el avance o si hay que hacer algún ajuste en este programa de entrenamiento de acuerdo a los objetivos o metas que estemos buscando. Dentro entonces de estos pequeños ejemplos tenemos por allí fuerza máxima enfocado obviamente a más del 80% de la carga que podríamos tener. Recuerda también que ya tenemos el apoyo de tecnología para poder medir un poquito diferente el entrenamiento y entonces podríamos revisar que la carga también la podríamos ver ahora por ratio de velocidad y saber en qué momento se pierde la velocidad de la ejecución, hay fallas en la técnica porque ya hay fatiga presente y de acuerdo a los objetivos decidir si queremos continuar con la actividad física o si por el contrario consideramos que ya está entrenado ese grupo muscular por ya presentar fatiga y ciertos fallos en la velocidad o en la técnica de ejecución por este grado de fatiga. Entonces vamos a revisar por allí la fuerza máxima con base a la intensidad, la hipertrofia con base a la intensidad, la fuerza resistencia y también la resistencia como tal. En este caso estamos viendo del 85 al 100% y tal vez de unas 5 repeticiones. Por el lado de la hipertrofia tenemos ahí muchas complicaciones a veces porque depende obviamente cuál sea el enfoque que le queremos dar a esta construcción de fibras. Si la queremos lograr por un lado a través de mucho peso, por otro lado a través de fatiga, recordando también el umbral que tienen parte de las fibras musculares para activarse.
Entonces ahí tenemos como que más amplio el panorama, pero como una pauta general podríamos considerar entre el 65% por lo menos y al 80-85% de las repeticiones para poder generar un poco este desarrollo a través de los 3 factores que mencionamos: el tiempo bajo tensión, el daño muscular y el estrés metabólico. Después la fuerza-resistencia, enfocándonos un poco a la resistencia muscular, vamos a tener del 40 al 70%, y en el caso de solamente la resistencia, que podríamos trabajarlo de forma cardiovascular también, vámonos entonces de 1 a 40 repeticiones. También por allí tenemos que revisar el tema de la fatiga y poder calcular ahora sí, independiente de estas pautas, de acuerdo a las condiciones de cada uno de sus entrenos. Vamos ahora a ver un poquito la clasificación de la carga para poder darle todavía un poquito de más forma a esto. Y recuerden que en el tema del acondicionamiento físico, por ejemplo, regularmente siempre hay el tema de ¿cómo logro esto? Depende. ¿Cómo llego a esto otro? Depende. Y entonces, ¿cómo tonifico? Depende. Obviamente porque somos seres biológicos y cada uno va a funcionar independiente de que tenemos una misma base de estructura, pues cada uno funciona un poco diferente de acuerdo a su trayectoria, etc. Entonces vamos a ir jugando un poco con estos conceptos para que lo puedas probar y puedas decir si me funcionó la pauta, no la tuve que modificar mucho, o por el contrario puedan comentarnos ¿qué crees que de esa pauta la tuve que modificar mucho porque mi entreno tenía entonces algunas condiciones que me hicieron salirme de estos parámetros estadísticos? Y entonces ahora sí poder aterrizar más esto del entrenamiento con base en series y repeticiones. Vamos entonces por ahí a ir clasificando la carga. Tenemos carga interna o autocarga, que corresponde al esfuerzo de vencer o sostener nuestro peso corporal, obviamente con la acción de nuestros músculos y usando de preferencia ejercicios contra la gravedad. Ahí es donde vamos a tener que jugar con el propio peso de nuestros entrenos y buscar la forma de trabajar en contra de la fuerza de la gravedad para poder maximizar el estímulo que va a recibir el cuerpo de acuerdo a estos ejercicios. Vamos entonces en nuestro primer punto de carga interna o autocarga. Posteriormente tenemos carga externa. En el caso de la carga externa vamos a revisar que es el conjunto de estímulos en forma de ejercicios que se emplean accesorios para incrementar el esfuerzo. En este caso vamos a incrementar los factores que estábamos mencionando al principio para generar estas adaptaciones al esfuerzo o al entrenamiento de fuerza. Y vamos a ver dentro de la carga externa todos estos accesorios como algo que va a afectar obviamente el esfuerzo que está realizando nuestro cuerpo. Dentro de la carga externa vamos a tener el peso libre con barra. Y vamos a ver que nos puede ayudar con la alineación porque obviamente la barra nos permite saber si estamos basculados, tenemos alguna desviación o no, y también nos permite reducir el rango de movimiento, lo que ayuda a desarrollar mayor control al realizar cada uno de los ejercicios. Podemos también cargar un poco de más peso con las barras si ese es el objetivo, y por otro lado nos ayuda a alinearnos como lo vimos en un primer momento, y puede estar recomendado, como lo habían preguntado al principio, el tema de principiantes, intermedios, avanzados. Podríamos recomendar que después de una autocarga, es decir, que el entreno conozca su cuerpo, su siguiente encuentro con la carga externa sería ahora con las barras, para que le ayude a alinearse y a limitar un poco el movimiento, y después ir explorando los demás ejercicios. No quiere decir que sea una regla, pero puede funcionar el que primero conozcan su cuerpo y posteriormente empiecen a trabajar con cargas externas. Después vamos a tener el peso libre con mancuerna. En este caso nos da total libertad propiamente y entonces va a permitir que se maximice el rango de movimiento. Y entonces se va a convertir en ejercicios más desafiantes. Esto no quiere decir que la barra no sea desafiante o que la mancuerna sea solo para avanzados, porque vamos a tener, por el peso, por el número de repeticiones y obviamente por el propio gesto motor, ejercicios básicos, intermedios y avanzados. Ahora sí te toca evaluar para quién es este ejercicio.
Y por ahí vamos a dar unas pequeñas como preguntas de repaso, no para el aprendizaje, sino para que se puedan evaluar los ejercicios y se pueda definir para quién sí o para quién no podría ser adecuado el ejercicio. Muy bien. En este caso exige mucha estabilidad articular porque pues el peso está totalmente libre. Avanzando un poco más, vamos a ver ahora peso integrado con polea. Recuerden por ahí que las poleas nos van a restar algo de peso, entonces sí nos ayudan tal vez a levantar un poco más del peso, pero restándole lo de cada polea. Adicional a eso, pues también nos puede ayudar en la amplitud de movimiento por la libertad que permita el aparato o el accesorio en el que estemos trabajando. Debido entonces a las poleas se puede cargar más peso que en los otros tipos de cargas externas por esta pequeña ayuda. Ahí tendríamos que conocer cuántas poleas tiene el equipo para poder hacer este cálculo de lo que estamos reclutando en cuestión de masa muscular. Muy bien. Peso integrado con palanca. Aquí estamos viendo, en el ejemplo también hay poleas. Vamos entonces aquí a revisar cuándo nosotros podemos colocar discos en el aparato y no estamos trabajando tal cual con polea. Entonces podemos ahí reclutar un poco más de esfuerzo porque no estamos teniendo esa deducción de peso que podría generar el trabajo con las poleas. Y entonces ahí podríamos revisar un poco el funcionamiento del equipo como apoyo para poder realizar el gesto motor y tal cual tenemos entonces ahí que el cuerpo realmente experimenta mayor esfuerzo porque el peso es cargado por un músculo agonista apoyado nada más con la polea. Y entonces, una vez integrado la carga, por ejemplo, o los tipos de carga con el tema de la resistencia, entonces, ¿qué podemos ver por ahí reflejado con base aparte de la primera pregunta? Que para poder designar si es carga, series, repeticiones para básico, intermedio y avanzado, tendríamos antes que otra cosa, revisar qué gesto motor va a ejecutar y si lo va a hacer con autocarga, si lo va a hacer con peso libre con barra, peso libre con mancuerna o lo va a hacer con algún equipo, ya sea con polea o con palanca, para entonces ahora sí poder más o menos clasificar de una mejor forma el trabajo de cada uno de los entrenos. Aquí tenemos también pues una pequeña como dificultad que hay muchas variables que entran en juego para poder ahora sí asignar. En algunos casos tenemos que practicar y tener un poquito de ensayo y error, no porque vayamos a lastimar a alguien, sino porque hay que revisar al momento de ejecutar a través de la escala de percepción de esfuerzo y obviamente de la sensación o de la propiocepción de su entreno, qué es lo que está recibiendo como estímulo y cómo lo está sintiendo para saber si es adecuado o no, adicional a las pruebas que se pueden hacer para revisar que esté viéndose este avance en el entrenamiento, se estén dando las ganancias de masa muscular o la pérdida de porcentaje de grasa dependiendo del objetivo que sea. Y entonces aquí es donde ahora sí podríamos determinar que siempre cuando hay un poco de más peso tenemos que tener más cuidado con la ejecución. Entonces ahí podríamos ir segmentando y decir que entre más peso y menos repeticiones podríamos integrarlo para un intermedio o avanzado y tal vez entre un peso moderado o un peso menor para un básico o intermedio. En este caso vamos a dar estas pequeñas preguntas que nos pueden apoyar. Las preguntas son propiamente de AFA, las que diseñó hace algún tiempo estas preguntas y siguen estando vigentes con sus respectivas modificaciones para poder calcular estos pesos y también designar los ejercicios. Y entonces podríamos preguntarnos en un primer punto qué queremos entrenar. En el caso de las capacidades físicas y también por el otro lado los segmentos corporales, es decir, si quiero entrenar fuerza, si quiero entrenar resistencia o si quiero entrenar hombro, si quiero entrenar pecho o si quiero entrenar algún movimiento, como es el caso de pulir la sentadilla, pulir el peso muerto, pulir el press de banca, etc. Ya tengo entonces qué quiero entrenar. Después me tengo que preguntar cómo lo voy a entrenar. Y entonces con esa línea voy a seleccionar, ahora sí, series, repeticiones, ejercicio, tipo de carga y accesorio o medio de entrenamiento al que voy a hacer ahora sí uso
para poder dar este entrenamiento. Ya tengo entonces qué quiero entrenar y cómo lo voy a entrenar. Después me tengo que preguntar si realmente lo estoy entrenando, porque muchas veces el gesto motor tiene más trabajo de los músculos sinergistas que de los músculos que estamos pensando que son los primarios o agonistas. Entonces ahí está nuestra tercera pregunta y vamos ahí a trabajar en el punto de si lo estoy haciendo realmente. Ya que tengo entonces esas tres, mi pregunta 4 va a preguntar si está protegida la espalda o si están protegidas las articulaciones integradas o en general nuestro cuerpo, para buscar que nuestro entrenamiento en un primer punto sea seguro, en un segundo punto sea efectivo. Muchas veces tenemos que sacrificar la efectividad de un ejercicio por la seguridad que le provea a nuestros entrenos e ir avanzando un poco más paulatino en la carga o incluso en la ejecución de un gesto motor más complejo. Ya revisé entonces si está protegida la espalda y las articulaciones y por otro lado, ¿qué puedo hacer con mi última pregunta? ¿Para quién es este ejercicio? Y aquí es donde una vez más podemos retomar si es para alguien primerizo que todavía no controla al 100 su cuerpo, si es para alguien intermedio o si es para alguien avanzado que ya tiene mucha experiencia y necesita hacer modificaciones para seguir recibiendo este estímulo y que su cuerpo siga adaptando, y esas modificaciones tal vez en un entreno primerizo puedan ser lesivas. Entonces, en este caso, nuestra última pregunta es ¿para quién va dirigido? Y no nada más por el tema de básico, intermedio, avanzado, sino también considerar poblaciones especiales, sino también el tema de las personas que tengan alguna lesión, alguna enfermedad, y por ahí entonces hacer bien nuestra clasificación de cuántas series, cuántas repeticiones. Vamos por ahí a ir ubicando en general. La NSCA nos comenta tal vez que para el entrenamiento de fuerza podríamos tener tal vez 2 sesiones por semana para los principiantes, para los intermedios de 3 a 4, para los avanzados de 4 a 6 y tal vez hasta pudiéramos tener 2 sesiones por día del entrenamiento de la fuerza. Y por esa pauta entonces ir clasificando. Si yo tengo tal vez 2 sesiones por semana de entrenamiento de fuerza, entonces puedo buscar que mis repeticiones sean tal vez un poco más altas para estimular las fibras intermedias y las fibras de bajo umbral de los entrenos conforme va adaptándose a los gestos motores. Y entonces ahora sí hacemos un poco de caso a la NSCA, hacemos un poco de caso a AFA y a ACE, que nos ayudan también como parte de la teoría del entrenamiento personalizado a brindar parte de esta información que ahora estamos compartiendo para que puedan clasificar. Esto es un acercamiento para que revisen obviamente la anatomía de los entrenos que tengan a cargo o la que tienen ustedes mismos para poder seleccionar sus ejercicios y sobre todo al final de cada serie y repetición revisar la sensación que tiene su músculo, la fatiga o el desgaste por cada una de las series y repeticiones y saber si hago un incremento, si me quedo todavía un poco más con ese estímulo o si incluso tengo que escalar parte del entrenamiento. Muy bien. Entonces, propiamente con esto vamos con nuestra primera entrega de series y repeticiones aquí en Escuela de Entrenadores. Les compartimos de todas maneras, tanto en las redes como en la página, un poco más de la información con más tiempo para que puedan profundizar en el tema de ACE, de AFA, de NSCA y de algunos otros autores con los que tuvimos parte de la revisión para que puedan profundizar en esta línea. Y con eso entonces nos despedimos el día de hoy. Nos vemos en nuestra siguiente clase. Pueden consultar parte del video en la página edenmx.com.mx, en el canal de YouTube, a través también de los links de Instagram y pues aquí en Facebook. Hasta la siguiente sesión. Nos vemos. Buenas noches. Bye, bye, bye.